¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al Show del Básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo. Hoy entramos en territorio de los chavales, porque ayer cayeron en esos cuartos de final del Eurobasket U20, cosa que es bastante sorprendente porque digamos que son los vigentes campeones del mundo y además perdieron contra la selección que ganaron en ese mundial, ¿no? Además es una selección, Pablo, aquella Francia, bastante mejor que esta porque contaban con Alex Sarr, con Risacher y Eso tal. te iba a decir, sí, sí. Pero bueno, pues se ha perdido en cuartos de final y venimos aquí a hablar, Pablo, de qué ocurre un poquito, qué ha pasado y cuáles pueden ser los motivos de este bajón de nivel respecto al año pasado, porque sí que es verdad que el bajón es bastante claro. Bueno, de hecho viene bastante al caso lo de Richard, lo de Sarr. Ujú. Ahora hablaremos un poco de todo. El vídeo no es tanto el haber perdido en cuartos contra Francia, que al final No, es la no. subcampeona del mundo, tú eres campeona del mundo, pero era evidente que aunque le faltaban ese tipo de jugadores, Sarr, Richard y tal, es un partido era un partido, un rival de los más complicados en este europeo, sino la sensación, ¿no? Sobre todo también la Ujú. consumación de lo que ha sido un año, bueno, un año en A el que nivel no se han cumplido chavales. ni mucho menos expectativas y hay que valorar si las expectativas a lo mejor eran demasiado altas, si Ujú. no es una cuestión de las propias expectativas que les hayan pesado, sino de que, bueno, malas decisiones, un cúmulo de malas decisiones, Sí, de malas temporadas, pero la realidad es que cuando ocurre de manera tan generalizada, ¿no? En un grupo de 12 chavales, ¿no? 11 10, cuando la ujú. inmensa mayoría de un grupo amplio de chavales, ¿no? Están en un punto más bajo de lo que estaba en el verano pasado, cuando están en una Ujú. edad en el que lo que tienen que hacer es ir para arriba, ¿no? Sí o Total. sí. Ujú. Hay que hacer reflexiones, hay que reflexionar y hay que pensar qué ha podido ocurrir, que ya lo podemos saber, más o menos, ¿no? Porque todo el Ujú. año hemos ido siguiendo a estos chavales y ya hemos sabido un poco lo que les ha ocurrido, les ha dejado ocurrir. Sí. Pero bueno, yo creo que es buen momento ahora en verano, con pausa, después de haber caído en cuartos, Ujú. para hablar de estos chavales que hay que hacer algo con ellos, Mm. joder, hay que hacer algo con Para ellos. reflexionar, amigos, a ver qué ha Sí. pasado, ahora lo vamos a comentar. Así que nada, chicos, vamos a darle caña al vídeo. Hablemos de los chavales, amigos míos, como siempre suscribiros al canal, que tenemos que llegar a 6.000 a final de verano, vaya pedazo de cifra, estaría bastante bien. De momento, Pablo, pues podemos decir que el mini objetivo son esos 5.750, ¿no? Que estamos a nada porque Sí. hemos pegado un tironcillo esta semana y la anterior. Pasaros por el vídeo de ayer, Pablo, que nos pusimos ya en modo Sí. Juegos Olímpicos, hablando de jugadores que hay que seguir sí o sí en esta tan apasionante competición. Y hoy pues vamos a dar pues unos años hacia detrás porque tenemos que hablar de los chavales que han disputado ese Eurobasket, pero ya no lo que has comentado, ya no el hecho de haber caído contra Francia, que podría ser algo pues bastante normal, ¿no? Que pudiese haber sido sobre todo en semifinales o en la final, tanto no en cuartos, no era así un poquito raro que nos enfrentásemos a Francia en esos cuartos, pero igualmente que hablar de ese análisis, ¿no? Esa cosa que ha podido pasar de por qué estos chavales han, pues se puede decir, están un puntito por debajo, ¿no? Respecto al verano pasado. Sí, incluso dos puntitos por debajo, evidentemente. Ujú. No tanto porque haya sido tan malo todo esto, sino porque estaban tan arriba, ¿no? Hace Sí, exactamente sí, sí. 365 días, que se puede decir que están dos puntitos por debajo de lo que se podía, de lo que estaba en el año pasado y de lo que se podía esperar que estuviese en este. Ujú. Bueno, vamos a meter el gráfico. Vamos a meter el Sí. gráfico si quieres y ya vamos comentando un poco sensaciones y un poco punto por punto todo lo que, bueno, lo que ocupa a esos chavales, que desde luego son muchas cosas. A ver si Sí, sí. vídeo cortito y al pie, Al pero pie. bastante lleno de reflexiones y de contenido, yo creo, Muy tío. bien, Pablo, muy bien. Metemos Venga. como siempre el gráfico porque nos Sí, preguntamos qué ocurre con esta generación. España cae en cuartos del europeo U20 ante Francia y reabre el debate en torno a una generación que ganó el oro mundial el año pasado. Sin oportunidades en Estados Unidos o en sus clubes, la mayoría están lejos de lo que apuntaban hace un año. sí, Sensación de estancamiento respecto al pasado verano y el caso de Izan Almansa y Adaimara posiblemente son los dos casos más sí. llamativos. Ha habido una bajada de nivel sustancial. De hecho, fíjate, hemos nombrado, pues yo que sé, el caso de Almansa, que creo que además es el más claro porque viene de ser MVP y toda la pesca y estaba en un momento de forma brutal. Sí. Y este verano no ha podido ser tan dominante. A Baimara sí que es verdad que ha sido un caso nuevo porque no formó parte de esta generación el verano pasado, sino que estuvo con la U18 y ha habido aquí un cambio, ¿no? También creo que, por ejemplo, esto ha influido también de alguna manera en Izan Almansa, ¿no? Que está a Baimara, porque muchas veces se les ha compatibilizado en pista, cosa que yo quería ver en algún momento, ver si estos dos chavales eran capaces de jugar tanto en el 4 como en el 5 para ver si podían cuadrar. A mí personalmente me ha dejado un poquillo frío, no sé si ha sido cosa de Salva Camps, no sé si ha sido cosa de ambos jugadores que no han cuadrado del todo por estilo de juego o qué, pero la reflexión viene ahí, ¿no?
que la sensación es de estancamiento total por una cuestión de que la mayoría de los jugadores de esta selección vienen poco rodados a nivel competitivo. Pocos jugadores tienen minutos, pues, o a nivel profesional o en sus clubes, en Les Plata, ya sea en Leboro, ya sea en la NCA o incluso en la ACB. Y fíjate, hay un caso muy llamativo, Pablo, que te lo Sí, comentaba antes, el caso sí, de Rafa Villar, que Rafa sí. Villar, tío, de todos estos nombres, creo que es el que parece que más continuidad ha tenido durante el año a nivel profesional, porque ha sido uno de los jugadores más importantes de Lleida para el ascenso, pero los demás se te quedan más cortitos en cuanto a protagonismo en su equipo, ¿no? Sí, a lo mejor Sergio de la Rea, ¿no? Jugando en plata y tal, Sí, pero este es evidente que se le queda corto el tema de plata. Sí que es claro. cierto que parece que Sergio de la Rea, después de este año en plata y demás, sí que tiene ficha del primer equipo en Valencia Ujú. Basket y que se le va a intentar dar bombo. Con Pedro Martínez, pues bueno, las esperanzas son bastante altas y sí Sí. que puede ser otro nombre de los que, bueno, a lo mejor no se ha estancado tanto, si lo queremos decir así, pero Ujú. sí que hay otros nombres, como has dicho, ¿no? O sea, al final, vale que Aymara no estaba en aquellos juniors que ganan el Mundial y tal, Ujú. pero también era un jugador bueno, en el que había muchas miradas puestas, en el que Sí, había sí. mucha fe, mucha esperanza depositada y es que claro, al final es complicado estar un año en la situación en la que, por ejemplo, estaba Aymara. Sí, sí, También es total. complicado estar en una situación en la que ha estado Izan Almansa. Yo la principal reflexión que hago es por qué estos jugadores están jugando, o sea, por qué Izan Almansa, por ejemplo, Ujú. está jugando el Europeo Sub-20. Quiero decir, ¿dónde están Sar y dónde está Reisa Ser? Vale Claro. que han sido número 1 y 2 del draft respectivamente y que nunca estuvo en esa terna Izan Almansa, pero Ujú. sí que es una realidad, y esto es incontestable, que cuando empezó la temporada Izan Almansa apuntaba a poder ser hasta un pick de lotería del draft. O Sí, sí, sea, sí, estábamos hablando total. de un jugador que iba a estar, que aspiraba a ser seleccionado bastante arriba del draft. Pick 15 Evidentemente, mínimo. sí, pues claro, si la temporada hubiese ido como Izan hubiese deseado, Ujú. no habría estado jugando este Europeo Sub-20. Sí. No habría estado. Entonces, también tenemos que reflexionar un poco sobre todo eso. Luego llega el europeo, está Izan Almansa, tal. ¿Se nota la falta de rodaje? Bueno, al final son chavales jóvenes y a lo mejor se nota menos, ¿no? Que en edades un poquito más avanzadas y demás. Ujú. Pero la realidad es que sí que se ha notado. Nos podemos poner a criticar a Salvacamps, nos podemos poner a criticar muchas cosas, pero Ujú. yo creo que no es tanto el hecho de perder y menos contra Francia, yo creo que es un equipo potente, es un equipo de los que, bueno, ya se sabía que si te los cruzabas, pues podía ser un hueso muy duro de roer y así lo Sí. fue. Sino, bueno, yo creo que lo que has dicho de Rafa Villar, por ejemplo, es muy llamativo. Ayer cuando la Ujú. bola quema, el que se echa el equipo a las espaldas es Rafa Villar, Es que a mí Villar, sí. me parecía un jugador muy talentoso, me parecía un jugador que tenía un futuro en la Liga Andesa, como parece que lo va a tener, Sí. bastante bueno. Bueno, con Lleida estaba haciéndolo muy bien, ya ni te cuento esta temporada, Ujú. pero que no era de los grandes nombres, ¿no? O sea, no estaba al nivel talento, ¿no? De los Adaimara, de los Almans, Sí, incluso sí. de los de Larrea, de los Jordi Rodríguez, de los Langarita, todos estos, Jordi Rodríguez, Langarita, tenían más bombo, ¿no? Tenían más nombre, más caché a nivel Sí, sí, cuando sí. se hablaba de ellos que el propio Rafa Villar, y fíjate la importancia de tener continuidad y sentirte importante en tu club. Al final yo creo que Rafa Villar a lo mejor ha tomado un camino un poquito más largo que otros, Ujú. pero desde luego se está viendo que sin prisa pero sin pausa a veces es más provechoso, y yo tengo que reconocer que dentro de esta oscuridad que ha sido esta selección y que hay que hablar un poco de todos y ahora seguimos Ujú. hablando, un rayo de luz es Rafa Villar. Totalmente, sí, porque además se le vio, o sea, es que físicamente se le ve muy entero, muy Sí, superior muchas veces a su defensor, con mucha capacidad de entrar para adentro, lo que has comentado, a final de partido no le quema el balón. Rafa Villar creo que es una de las grandes noticias, si hay alguna de este Eurobasket, sin ningún tipo de duda. Viendo casos particulares, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los casos de los escoltas, tanto Jordi Rodríguez como sí. Conrad como Lucas Langarita. Jordi Bueno, sí, Rodríguez Conrad más al uno, ¿no? Pero más sí, al también uno puede sí, ser, pero sí. muchas veces Sí, disputa sí. minutos de dos. El caso de Jordi, todo el año sin minutos en la Peña y se le ha notado muchísimo más este verano. Se le ha faltado muchas veces, no sé si confianza, pero simplemente acierto, ¿no? Le ha faltado ese rodaje. Conrad Martínez, pues es que la NCA, pues es que no es lo mismo que jugar muchas veces baloncesto FIBA, evidentemente, jugar en competiciones internacionales, y ahí también se le ha visto bastante más apagado. Y Lucas Langarita sin ningún tipo de protagonismo, siendo que es uno de los grandes nombres de esta lista. O sea, Lucas Langarita se le ha visto bastante fuera, también incluso a nivel de confianza, ¿no? Me llama mucho la atención porque los grandes anotadores de este equipo les ha faltado mucha chispa y mucha capacidad anotadora, cosa que a mí personalmente me sorprende, y también creo que ha incidido mucho en el juego del equipo. Yo personalmente he visto una selección un pelín más egoísta que el pasado verano, que estaba todo muy bien engranado y había pues roles mucho más claros. Este verano creo que no ha pasado tanto eso. Sí, yo creo que al final, bueno, realmente lo que ha ocurrido en este europeo es que España no ha sido prácticamente exigida Ujú. hasta ayer.
Sí que sí que es real que lo de Turquía, ¿no? El último partido de la fase de De grupos fase de grupos, fue sí. un poquito más peleado, ¿no? Más disputado. Sí. Bélgica se ha metido en semifinales, por cierto. Ojito, Bélgica que le cayó la del pulpo en la segunda jornada de la fase de grupos por parte de España. Ujú. Pero al final da la sensación de que el primer día en el que ibas a ser exigido, la selección le costó, le costó. Pero yo creo que ya no es tanto hacer una reflexión a nivel grupal, porque se podía llegar a esperar, aunque son chavales que llevan jugando muchos veranos juntos, con Ujú. matices, ¿no? Con un nombre por otro y tal, pero Sí, sí que sí. se conocen todos y tal. Y puede ocurrir perder con Francia y tal. Yo tampoco querría pegarle muchos palos a Salva Camps. Sí que es cierto que hay cosas mejorables, rotaciones un poco extrañas, pero Ujú. nosotros no estamos dentro. Seguro que ellos le dan muchas vueltas a la cabeza sobre quintetos concretos, rotaciones específicas. Entonces Sí. yo creo que es bastante, bueno, aventurado ponerte ahora a criticar, ¿no? Ponernos a criticar a Salva Camps. Yo creo que no hay que ir por ahí, sino que reflexionar como estamos haciendo individualmente, ¿no? Bueno, Ujú. Jordi Rodríguez, Langarita has hablado. A mí me parece que desde luego son dos casos distintos a lo de Almansa, a lo de Conrad, porque son dos Ujú. jugadores que han estado en dinámica de primer equipo de Liga Andesa, de ACB. Ujú. Ninguno ha tenido muchas, digamos, oportunidades. Incluso te Ujú. diría que ha tenido incluso más Langarita en algún Sí, momento del, sí. del curso, pero han sido oportunidades sin continuidad, muchas veces en minutos que no Ujú. tenían una gran relevancia. Penalizando mucho el error, mermando la Sí, confianza del chaval, ¿no? esa es la palabra clave. Para mí es confianza. Ujú. Yo creo que el principal estancamiento o el principal retroceso de muchos de estos chavales es la confianza. La Ujú. confianza que uno pierde por no estar jugando durante todo el año, por jugar muy poco, por estar lejos de casa y que no te salgan las cosas como esperabas. Yo Ujú. creo que la confianza se pierde, pues lo que has dicho, cuando te penalizan mucho el error, cuando no te salen las cosas, cuando no te dan minutos y cuando esa falta de minutos contrasta mucho con las expectativas que tenías antes de empezar la temporada. Es decir, si tú Total. empiezas y sabes que te vas a tener que ganar los minutos, pero que vas a empezar con un rol muy disminuido y tal, y que vas Ujú. a tener que ir poco a poco, pues bueno, tú vas currando y al final las expectativas eran otras. Pero cuando vienes de ganar un mundial, todo el mundo habla de ti, estás en lo más alto, empieza la temporada y te empieza a costar, no estás, no, digamos que las expectativas que te habías creado tú en tu cabeza no se cumplen, eso Ujú. todavía merma más la confianza. Yo he Sí. visto bastante falta de confianza. Bueno, luego hay otros nombres, el tema de Folgueiras, David Gómez, a mí estos jugadores a mí Sí. me han gustado, Garuba, tal, Nogués, incluso Nogués defensivamente ha sido un espectáculo, pero Sí. son jugadores, bueno, Nogués yo creo que puede llegar a tener en algún momento alguna oportunidad más arriba de donde está, que es en plata. Ujú. Veremos, pero la realidad es, estos jugadores yo sí que, bueno, al final han tenido más continuidad, el tema de Onuetu, tal, pero Ujú. jugando en plata, en En EVA, Eva. tal, bueno, Ujú. pero se les ha visto incluso mejor de confianza, un poco más Sí. similares a a lo del verano pasado, hace unos, o en otras categorías inferiores, Ujú. más similares a ese nivel, ¿no? O más cerca de Sí. ese nivel que otros que nos habían acostumbrado, nos habían muy mal acostumbrado, también hay que Sí. decirlo, De pero se hecho, les ha notado. fíjate, el caso de Garuba y Nogués es muy similar porque están Sí, ambos en sí, Les sí. Plata, los dos comparten más o menos posición y comparten estilo de juego, que es un estilo de juego muy defensivo y de un rol muy claro. Ahí sí que ha habido continuidad, pero en lo que son los estandartes claves a nivel ofensivo y a nivel más completo dentro de la rotación ha faltado bastante, ¿no? Lo dicho, conclusiones pues bastante negativas evidentemente de este U20. Además es que lo decíamos antes de que empezase, ¿no? Que había que estar muy atentos a estos chavales porque al final eran los vigentes campeones del mundo, se metía Daimara, no estaba Papa Miller, que lo de Papa Miller a mí me parece una baja bastante sensible, sobre todo porque muchas veces el verano pasado te hacía de pegamento a nivel defensivo, a nivel físico, te abría la cancha en el puesto de 4 y de encima te anotaba mucho desde fuera, Pero este es otro que que eso es tampoco ha fundamental. tenido grandes oportunidades. O No, sea, sí, eso está claro, sí, allí quizás en la más que NCA. Adai, sí, y que Sí, más que Conrad. Adai, porque es que las de Adai y Conrad han sido muy limitadas, pero sí, ese nivel de Baba Miller el pasado verano fue fundamental. De hecho, es que, no sé si lo decían además en el documental este de los Golden Boys, que ganaron casi por Baba Miller, porque por Baba Miller hizo un mundial escandaloso en todos los apartados del juego. Sí, no, desde luego, es un jugador. A mí es un jugador que me gusta mucho, ¿eh? Ujú. Pero bueno, se ha cambiado de universidad, decidió bueno, no acudir a la selección. Bueno, al Ujú. final son decisiones, pero sí que a mí me parece que es un jugador muy importante, pero que a lo mejor nos habríamos encontrado con la misma situación tal. Yo Puede creo que hay ser. un componente de fallar el día importante que te puede ocurrir. Al final, España absoluta cae con Letonia en el Mundial el año pasado y se te Sí, complica el sí. Mundial por completo y luego acabas cayendo y Con tal. Canadá, Y, sí, sí. y no por eso se pone en duda ni mucho menos a Scariolo ni nada por el estilo. O sea, esto ocurre en este tipo de campeonatos, que son a Ujú. partido único y es evidente que esto puede suceder y tú puedes estar el día más importante, no estar lo suficientemente fino pues caer. Lo que ocurre
es que, aunque sí que es verdad que no habían sido muy exigidos durante todo el campeonato, como que nos podíamos esperar esto, ¿no? O como que también una cosa en la que se nota mucho la falta de minutos, ¿no? Y de juego, de ritmo de juego real, Sí, de situaciones reales del juego, es ese final ajustado, cómo lo gestionamos, ¿no? Yo creo total. que se nota mucho que han sido chavales que han jugado poco y que lo que han jugado no han sido minutos decisivos en los que la bola quema. O sea, Sí, estamos sí. hablando de chavales que llevan un año prácticamente desde el Mundial sin jugar finales de partido ajustados, tener que tomar decisiones en momentos de máximo estrés. Se vio mucho ayer. Es que el que más rindido ayer fue Rafa Villar, Sin que duda, jugó tío. una Final Four de Leboro siendo absolutamente determinante. Aquella semifinal contra Burgos sí que fue un partido ajustado. Ha tenido partidos muy disputados que ha tenido que llevar la batuta del equipo. Y se notó muchísimo ayer Sí, que tío. fue el gran artífice de que España llegase vivo al último minuto. Pero cuando ocurre esto, y sobre todo ya nos lo podíamos esperar o teníamos las dudas con cómo iban a estar uno por uno estos jugadores, pues al final sucede lo que sucede. Yo insisto, he leído mucho para el entrenador, pero no sé, o sea, sí que es cierto que ha habido cosas raras, ¿eh? A Sí. mí, A lo que has ver, dicho, lo de Ada y Izan, hay que entender que Salva Camps no es Dani Miret, que Dani Miret lleva toda la vida con estos chavales, los conoce a la sí. perfección, ya pues tenía un vínculo incluso creado con estos, ya no en cambio a Salva Camps evidentemente no iba a ser todo de color de rosas. Ha tenido cosas mal, evidentemente, pero lo que se ha Sí, visto sobre todo es en pista, el rendimiento en pista. ha habido rotaciones raras. El tema de Izan a Daimara ¿Eso da a la ti sensación. te ha convencido? Yo creo que es Pues algo que había que probar en algún sí. momento, pero que a mí personalmente no me ha convencido del todo, o no sé si es que no se ha establecido un esquema fructífero para ambos. Estuve reflexionando porque salvo el primer día que Adai no entra hasta el final del primer cuarto, principio del segundo, me acuerdo que dije, uff, qué papel más residual va a tener Adai, ¿no? En esta selección. Sí. Luego cambió eso ya el segundo día, que ya empezó a compaginarlos y a meterlos a los dos en pista. Yo entiendo que le gustó, porque si no, no lo vuelves a poner, ¿no? Claro. Pero creo que a lo mejor sí que ha abusado, ¿no? De este formato. O sea, Sí, muchos momentos en pista con los bastante sí. dos. Son dos jugadores que pueden tirar, que pueden abrir el campo en algún momento determinado, pero que no son tiradores. Es decir, No, no, claro, claro. pueden abrir el campo, pero ellos, su área de influencia, donde más diferencias marcan, es cerca del aro, cada uno a su estilo, ¿no? Adai más envergadura, más 5 puro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, más de sellar en medio de la pintura. Izan a lo mejor es más de jugar de cara, echar el balón al suelo, muy buenos segundos esfuerzos, pero ninguno es de estar esperando en la esquina. Ninguno, Sí, sí. ninguno. Entonces, yo creo que ahí se ha hecho el campo excesivamente pequeño y tal. Ayer me sorprende, por ejemplo, lo de Langarita, 5 minutos tan solo, Sí, que tío. al final es un jugador que no ha tenido un gran torneo, No pero que sé. tampoco lo tuvo en aquel Mundial Sub-17 en Málaga, el día del numerito de Estados Unidos. No digo el que ganaron, el Sub-17, el del Sí, sí. 2022. Tampoco tuvo buenos partidos, me acuerdo, en la fase de grupos. Y Zamora lo puso y al final acabó haciendo unas eliminatorias sensacionales. Sí, Y, o brutales, sí. sea, que Lucas yo creo que es un jugador que aunque que es un poco. Y eso me tranquiliza y me hace tener todavía esperanza con él, ¿no? De cara a este año. Como que le Porque afecta un poco, por lo menos da la sensación de que le afecta un poco las malas rachas. Es decir, él sale a jugar sin acordarse mucho lo que ha pasado el día anterior. Y me sorprenden los 5 minutos, sobre todo en momentos de sequía sí. anotadora de España, en los que También faltaba chispa. a Lucas le viene bien a veces sentirse importante, tío. Cuando se le ve muy fuera del esquema es cuando Sí, más sí, apagado sí. se le ve siempre. Le ha pasado tanto en ACB con el Casa de Mont como con la selección española Sí, sí. en categorías inferiores. Es un caso llamativo además el de Lucas, ¿eh? Porque ha tenido un año pues raro en Casa de Mont Zaragoza, con muy buenos minutos muchas veces, pero luego al día siguiente no le sacas, no se entiende por qué, no sé si es por cosa de entrenamiento, rendimiento dentro del equipo o qué pasa, pero es uno de los grandes perjudicados sin duda de este verano. Habrá que seguir monitorizando un poquito la situación de esos chavales, sobre todo de qué pasos toman a partir de ahora, porque sí, por ejemplo, Rafa Villar asciende a CB y se queda en el Fossa Lleida, Lucas Langarita en principio Menos tiene mal, sitio fíjate lo que sí, te digo, y porque menos cuando se mal. hablaba de que podía ser tercer base del Barça, digo, Digo, no, por favor, que se está más de lo otro que se mismo, estanca. tío. O No, sea, no, no. Sí, es sí. o sea, es jugar muy poco, claro. Totalmente. Luego Langarita parece que tiene sitio en Casa de Mont, pero vamos a ver qué minutos tiene. Conrad se irá a la NCAA. Jordi Rodríguez se habla de una cesión a Lez Plata. Sergio de la Rea tiene sitio ahí en Valencia. A lo mejor Garuba juega en Leboro, ¿no? Estaba en Cartagena. Puede Entiendo ser. que con el ascenso se queda en Leboro. Lo estoy diciendo con todo el desconocimiento del mundo, pero es algo que me pegaría bastante. Y luego, claro, el caso de Izan Almansa, que creo que va a ser el más claro, ¿no? Izan Almansa, que ahora entiendo que va a tener muchos minutos, mucho protagonismo en Australia y va a intentar, sí o sí, por lo civil o por lo criminal, ser primera ronda del draft para la próxima temporada. Así que vamos a ver, porque cada caso es muy, muy llamativo. Además del de Daimara, evidentemente, Sí. que intentará encontrar algo más de minutos en la NCAA.
que Adaike no ha estado tan mal, ¿eh? O sea, sí que estoy toda No, no, dentro de lo malo. Dentro de lo malo, a mí Adaimara ha habido momentos en los que me ha gustado. El tercer cuarto del otro Sí. día en octavo. O sea, ha habido momentos. Bueno, ayer metí 12 puntos. Sí. Ha habido momentos en los que ha estado bien, ¿eh? A mí Adaimara no me ha disgustado. O sea, ha sido de lo que más tal, aunque evidentemente no tal. O sea, no es lo que se esperaba, ni mucho menos. Y se le ha notado también la falta de ritmo. Bueno, Adaimara al final parece que no ha pedido el transfer. Va a seguir en UCLA, por lo menos eso apunta. ver. Veremos qué pasa. Pero sí, vamos a ver. A ver, el año pasado había que seguirlos por lo bien, ¿no? Que por las ganas que teníamos de seguirlos y de verlos a todos estos chavales. Y este año va a haber que seguirlos para ver si remontan un poquito el vuelo. Y lo que has dicho, bueno, al final cuando hablas de. Pero fíjate, Saint-Superi no estaban los juniors de oro, me acuerdo, No, ¿no? Pero estaban en el U18. es un año menos todavía, sí. Pero bueno, estaba en Málaga, no jugaba minutos, tal. Al final se marcha al Eboro, pelotazo. triunfa en Tizona. Y ahora va a jugar en ACB, parece ser, en Baxi Manresa, cedido otra vez. Entonces estamos hablando de que no siempre es negativo hablar de una cesión a Lev ni nada por el estilo. Lo digo por lo que has dicho de Jordi, lo digo por si surge la posibilidad con Lucas. Yo con Lucas lo firmaba ya, la cesión. Si tiene contrato hasta 2027, que es lo que se dice, pues que hasta el final, vamos. Desde luego. Y luego el tema Izan, que ha hablado de que ha tenido minutos Izan pero en el G-League, pero ha hablado de que eso cada uno hacía la guerra por su cuenta, cada uno iba a Salta la mostrarse sorpresa en las individualmente. gaunas. Claro, y que él venía a España, dijo, a retomar un poco esa sensación de estar en un De equipo, de ¿no? jugar en equipo, de jugar con cierto orden, con ciertas normas, ¿no? Sí, y de competir por ganar, no por el éxito individual. Entonces yo creo que eso en Australia, ahí te muestras mucho para la NBA, ahí, aunque es una liga que no tiene que ver con la CB y tal, pero aún así es una liga en la que sí que va a tener esa sensación de estar en un equipo y competir y jugar para ganar. Es más profesional, todo hay que decirlo, Efectivamente. Así que veremos, pero yo creo que Ethan es el que más fácil tiene remontar un poquito el vuelo. Sin duda. Y que los que van bien no se caigan. Rafa Por Villar, favor. compañía, espero que en Lleida siga teniendo oportunidades. Con Encuentra de entrenador yo creo que seguirá bien, seguro. Sin duda. Pues nada, amigos, cerramos por aquí episodio, chavales. Lo dicho, seguiremos ahí muy atentos a su situación. Y nos veremos, Pablo, mañana, ¿no? Mañana estamos de viaje. Bueno, yo me voy de viaje hoy, pero tú te vas mañana. Sí. Y no sé si ya nos veremos el lunes, el domingo, qué. Bueno, ya veremos qué hacemos, como siempre. Day to day, amigos míos. A España. Ojo a España absoluta contra Argentina a las 8, cierto. Ahí amistoso contra el equipo del Facu Campaso. Veremos qué pasa, que es un amistoso tranquilo. Mañana, sábado, disputan, esto es el que por el quinto puesto, si no me equivoco, del quinto al octavo puesto contra Lituania. Me parece a la una, me ha parecido leer. Sí. Así que bueno, amigos. Lituania que perdió con Grecia ayer. Estuve viendo en un rato y bien. Bueno, bien. Sí. Uno de Grecia ensangrentado, ¿no? He visto por ahí. Sí. Pero bueno, yo creo que me pondré a estos mañana, aunque sea un quinto puesto, al final. A ver cómo se lo toman, ¿no? Ese partido. No, y siempre es entretenido ver a esta gente jugar, aunque ayer fue un poquito chof. Bueno, lo veremos. Chao. Vámonos, Carlos Pitivi. Cuidaros, amigos. Pasarlo bien, un abrazo. Chao, chao, chao.